el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Bueno, yo quería decirte, bueno, que Ana Isabel López Siles es escritora, ha incursionado en varios géneros, entre novela, poesía, relato, también es cantautora y formó parte del movimiento poético de su ciudad natal, Granada, que queda al sur de España. Por esas cosas de la vida, tuvo que cambiar su narrativa literaria y ahora se dedica a escribir libros, textos, comentarios, ensayos de superación personal. Dirige una librería digital y una escuela de escritores y hoy en día ha vuelto a retomar su proyecto inicial, que es escribir novelas, relatos cortos y poesías. Y además, Ana Isabel López Siles es politóloga. Ese es su abanico en cuanto a sus cualidades, aunque todavía tengo entendido que faltan muchas. Un saludo fraternal de acá de Ecuador y un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Salomón, aunque el entrevistado eres tú, en Sí, esta pero de ocasión. igual manera, yo sé que soy el entrevistado, pero de igual manera quiero dar a saber quién es la persona que me va a entrevistar. Vale, genial. Bueno, pues hablamos con Salomón Mosquera, que es escritor, también es profesor de profesión, ¿verdad? Sí, de historia. De historia. Y bueno, pues yo diría que tu género es una mezcla, está en un punto intermedio entre la novela, a lo mejor del siglo XIX, ¿no? y la novela erótica. Pero la novela erótica, quizá a lo mejor yo la ubicaría la novela erótica en tu tipo, tu estilo, en esa novela erótica de los años 80 90 cuando el género se tomaba en serio. Ok. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, puede ser. Usted sabe que, perdón, tú sabes que lo clásico no dejará de existir nunca. Y sea que sea de los años 80, 90, son temas que no van a morir jamás porque son parte del diario vivir. Usted sabe que eso jamás va a terminar. Podrán venir otros, qué sé yo, otros géneros, otro tipo de narrativa de acuerdo a la época en que estamos viviendo, pero forman parte de nuestra vida y nunca van a desaparecer, por mucho que haya literatura de ciencia ficción, etcétera. Pero ya son géneros que han marcado eh, dentro de la historia en la literatura. No sé si estoy equivocado. Bueno, nunca se está equivocado en esto, porque en el fondo son percepciones personales como escritor. Bueno, yo en realidad me refería al hecho de que en la actualidad el género, desde mi punto de vista, el género erótico ha degenerado, está más enfocado en lo erótico que en lo literario, ¿no? Y yo entiendo que esa literatura que se consideraba erótica en los años 90, pues donde había autores o editoriales incluso especializadas, como por ejemplo La Sonrisa Vertical, no sé si conocerás esa editorial, que estaba muy No, especializada. es nueva para mí es nueva y me interesa. Gracias por decirme. Bueno, creo que era una editorial que derivaba de Planeta, pero que ya no existe. Sin embargo, en su época publicó muchísimos títulos de novela erótica y además tenía un concierto, o sea, perdón, un concurso literario muy conocido en España en la época, pero era un tiempo donde la literatura erótica nunca dejaba de ser literatura o nunca dejaba de... Sí, Sí, yo comparto eso porque en términos regulares escribir erotismo hay que saber escribir. No, no se puede escribir de manera irresponsable porque ya caería en el plano de la vulgaridad. Entonces yo estoy muy consciente de eso porque eso hay que tomarlo con pinzas. No se puede escribir por escribir el erotismo de esa manera.
y entonces ahí ya caería en ese plano ya de la vulgaridad, del morbo. Entonces es una cuestión un poquito delicada. Por ejemplo, Henry Miller fue un maestro del erotismo, ¿no? Y él lo supo escribir. Y si yo, no es que también mi fuerte sea la literatura erótica, no, a mucho yo he de tener dos novelas, como Los zánganos en la colmena, la que está en digital, y otra más por ahí, pero no es que sea mi fuerte, pero tampoco no puedo decir que ya un género que no se puede tomar en cuenta, si hay la oportunidad de tomarlo en cuenta. Es que también el erotismo no solamente dentro del argumento de la obra se ciñe solamente en ese ambiente. Hay muchas cosas, hay muchos puntos colaterales, no sé si es lo correcto decirlo, que se tocan dentro de una novela. El realismo social, el realismo político, económico, qué sé yo, de acuerdo a cómo se esté dando el argumento, están también enfocados dentro de la obra. No solamente en ese aspecto, eso también habría que tomar mucho en cuenta. Pero yo sé que tú leíste La Oruga, de verdad, ese es un cuento, pero La Oruga no es un cuento erótico, no, no, bajo ningún concepto. Ahí no No, hay ningún. aborda otras realidades, ¿no? Y yo lo que veo, por ejemplo, que para ti es muy importante el rol femenino, el papel de la mujer, o sea, tus protagonistas suelen ser femeninas, por ejemplo. Sí, sí, me gusta tomar el rol de la mujer porque es que en realidad para mí es muy extraordinario. En muchas de las novelas, sí he tomado, perdón, Ana Isabel, aquí está mi nieta, te presento. Oh, qué Hola, cosa preciosa. Hola. hola, dígale, hola, 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 está con el abuelo aquí. Ya. Sí, sí, y me gusta porque sobre todo meterme en el papel de ella. A veces no sé cómo es que lo logro, eh, y no sé si resulta un poco bastante complicado, pero me gusta meterme en el papel de ella. Eh, Trato de hacerlo para que se vea como más auténtico el relato, ¿ya? Desde ese punto de vista lo hago. Normalmente narradores equiscientes, ¿no? Narradores protagonistas que van contando su historia. Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo una novela, ahorita que tengo entendido que tú escribes literatura de superación personal por ciertas circunstancias. Y yo tengo una novela que se llama El fogón de las cenizas frías. Es casualmente el libro de la foto que te pasé del libro que se editó acá en Ecuador. Y precisamente esa es una novela de perseverancia, de superación personal en virtud del argumento en función del personaje. Es una novela que tiene ese potencial. Bueno, y en el fondo también se ve, por ejemplo, en el relato de la oruga, ¿no? Que es un personaje, bueno, es un personaje que en la búsqueda de su identidad, ¿no? Eh, pues eh, acaba encontrando un camino que a lo mejor no es el camino del empoderamiento, ¿no? Que es un camino un poco más difícil. Es, digamos, a lo mejor esa búsqueda de la libertad que al final es una búsqueda infructuosa porque parte de una mala interpretación de la libertad, ¿puede ser? Sí, pero parece como que también ella vive en un mundo como reprimido en cierta manera y, y es como que trata de tomarse una venganza, no sé si a sí mismo o contra la persona que quizás la, podríamos decir, frustró ese deseo de seguir adelante en lo que tenía planificado. Eh, Hasta cierto punto es como, tiene sentimiento como una vida reprimida, por querer tal vez ella de cuidar una imagen venida menos de la familia. Ella se presenta ahí quizás también ante los ojos de la familia como esa esperanza, ¿no? De poder reconvertir quizás todo lo que los otros hijos de los padres de ella no pudieron
hacer. Entonces ella se presenta como esa alternativa, ¿no? Para poder salvar lo que ya se vino, lo que se desperdició con los otros hijos, que aparentemente ahí se da a entender en el relato. Pero como tú dices, quizás buscando esa nueva identidad, es la identidad que de pronto no es la correcta, es la, o podríamos decir, la equivocada. Sí, pero esa identidad de pronto equivocada es la que le satisface a ella de una u otra manera, porque cuando ella tiene ese tipo de diálogo con el gorrino, ¿no? Que es el esposo de ella, que estuvo ahí antes de que se fuera a la al país mediterráneo, que en este caso vendría a ser ahí como España. Entonces, ella le saca en cara, ¿no? Que ya esa es su nueva vida, que él se encargue de su vida por allá y que ella va a solucionar sus problemas acá. Y como que también le trata de echar en cara a la mamá, en cierto sentido, que ella es la culpable, de cierto modo, al permitir unir su vida con este caballero. Incluso dentro del relato le dice, y tú actuaste como una trata de blanca, en lugar de tú aconsejarme, yo sin experiencia, sin saber lo que era el mundo más allá de esta frontera, y vino el primer hombre y me habló las primeras porquerías al oído sobre el amor y ya tuve que creerle. Más o menos más o menos ahí como que el enfoque. Hay una cuestión con respecto eh, al concepto de novela erótica, pero también con respecto, pues por ejemplo, como tú decías, ¿no? No todas mis novelas son eróticas. Y es el hecho de que el conflicto de la novela no necesariamente es un conflicto relacionado con el erotismo, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, quizá a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, en los zánganos de la colmena o, por ejemplo, en Morgana, la amante del escritor, donde a lo mejor el conflicto está en esa insatisfacción, pero, por ejemplo, tú también hablas de realidad social, todo ocurre en un escenario, eh, incluso a veces decadente, de una, de una realidad, no sé si de tu país, y, y a lo mejor hay como un conflicto secundario o un verdadero conflicto que es precisamente esa realidad social. No sé, lo que haría entonces que no sería tanto una novela erótica, sino una novela con erotismo. Sí, sí, quizás esos audios estaban proyectados, estaban enfocados en ese sentido. Eh, pero no, va más allá, va más allá. Yo podría decir que incluso es hasta secundario. No lo veo como algo, como una prioridad dentro del argumento. No, es algo secundario, va más allá de ver un enfoque de vida del personaje proyectado en dos mundos diferentes, ¿no? Un mundo social donde tienes su primer desarrollo de vida en recepción, tratando con otro tipo de gente, con empresarios, con gerentes farmacéuticos, otro ambiente laboral, otro clima. Y después va a un segundo ambiente que es la cara opuesta, ya asumiendo un trabajo diferente al primero, donde tiene que tratar con gente del subsuelo, podríamos decir, en ese aspecto, otro tipo de vida, otra, otra infraestructura, los barrios pobres, los barrios de miseria, la delincuencia, ¿verdad? Tratar con otro tipo de pensamientos, actitudes. Entonces, todo eso es lo maravilloso ahí de esa novela, ¿ya? No es prácticamente el erotismo en sí, no. Eso vendría a ser como, ¿cómo diría yo ahí? No es el plato fuerte. Eh, eh, ¿Cómo sería? Hay como un postre. Después de que uno come, se deleita del plato fuerte, ¿no verdad? ¿Sí? Lo saborea. Entonces ahí como que viene un postre, por decirlo así. Pero eh, eh, me gusta narrar este tipo de situaciones dependiendo de las circunstancias como se den.
en esta novela, donde te pasé los audios, es una novela bastante extensa, quizás es uno de mis trabajos más extensos que tengo. Pero también tengo una novela muy buena después de esa que se llama Martina la gata coqueta. Ya, entonces ahí, ahí como que ya viene a aflorar el machismo, casi ya en los últimos capítulos de la novela, pero que también el machismo nunca se va a terminar. Eso jamás, aunque se quiera criticar esta situación, aunque haya muchos comentarios en contra de este punto de vida en el ser humano, jamás eso se va a terminar. Sería absurdo decir que algún día se va a terminar con aquello, si eso ya es propio de la naturaleza del ser humano. Lo considero así. Y esta novela que te digo, Martín la gata coqueta, es totalmente diferente. Una novela tierna, dulce, que narra de la etapa del crecimiento de una niña hasta convertirse ya en una mujer muy hermosa, ¿ya? Que ve de pronto frustrada su vida en los últimos capítulos de la novela, donde ella experimenta violencia marital por parte del esposo, ¿sí? Ella sufre una violencia tremenda. Ella termina divorciándose y separándose, pero eso sí, se da una nueva oportunidad en la vida, ¿ya? Entonces, más o menos al final de la obra, más o menos parafraseando, te dice que cuando ella está en un café, en un mall, ¿no? Tomándose un capuchino y hace ahí como un recuento de su vida, eso está en el epílogo, dice que todavía ahí la llama del amor no se ha extinguido en su corazón. Todavía hay una llama muy tenue, ¿no? Que le da la esperanza de creer en el amor. Dice, y que ella abriría su corazón cuando un verdadero amor volviera nuevamente a ronronearle nuevamente en sus oídos. Entonces, por eso yo cierro ahí con esa frase, ¿no? A ronronearle nuevamente en sus oídos porque bueno, se llama la gata coqueta y de una u otra manera como que para justificar algo en eso, ¿no? Aunque la chica es de ojos de color de avellana y es que el término también coqueto yo aclaro dentro en el transcurso de la narrativa porque se tiene un mal concepto, por ejemplo, no sé aquí en Ecuador, una mujer coqueta o una mujer fácil que se entrega eh, fácilmente a un hombre. No, pero es que la coquetería es un recurso femenino, ¿no? ¿Verdad? Que tienen las mujeres. Y es un Sí, recurso femenino y hermoso desde ese punto de vista. sí, yo creo que aquí en España no se ve así, ¿no? Una mujer coqueta es una mujer que le gusta arreglarse, que le gusta vestir bien, que le gusta pintarse, ¿no? Por lo menos esa es la acepción que hay de la palabra coqueta aquí en España, ¿no? No es no es tan oscura. Sí, Se acá puede- sí es muy oscura, es demasiado oscura, es denigrante, podríamos decir. Quizá a lo mejor hay cierta reivindicación, ¿no? En tu trabajo sobre el tema de la mujer, el papel de la mujer, la libertad de la mujer. Sí, no, yo no soy egoísta en ese sentido, no escribo bajo un sesgo. No, o sea, ¿por qué? Si tanto hombres y mujeres tenemos derecho a la libertad, pero una libertad, por ejemplo, yo tengo libertad como hombre de hacer ciertas cosas en la vida hasta un punto determinado. La mujer igual. Yo no puedo meterme en el rol de lleno de una mujer, que yo quizás pueda ayudar a hacer, ayudar en ciertos roles de la mujer, que es muy distinto. Y bueno, yo lo decía con respecto a tu trabajo literario, en el sentido de que a lo mejor hay cierta reivindicación. Sí, 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 definitivamente, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de la oruga, ella busca esa reivindicación, ¿sí? Yo creo que eso sí lo notaste, ¿no? Aunque Ujú. bueno, no era la forma correcta, podríamos decirlo. Sí, pero es que ella quería reivindicarse de una u otra manera, o sea, salir de ese mundo que ella tenía. ¿Ok?
Bueno, cuéntame, porque tú has publicado, me comentabas en alguna ocasión que has hecho como pequeñas inmersiones editoriales, ¿no? Has autopublicado en algunas obras. Sí, sí, por ejemplo, el libro que yo te enseñé, ese fue una inversión personal que se hizo en una editora, ya me hizo ya un trabajo más profesional, pero de ahí yo he hecho unas autopublicaciones artesanales, que podríamos llamar aquí. ¿En qué consiste aquello? Por ejemplo, pagar ahí a un amigo diagramador, quemar las matrices, ir a una imprenta pequeña, pagar el tiraje por tiro, retiro, imprimir también una portada en cartulina, full color, traer eso a la casa, compaginar, ¿no? Encolar, poner la pasta, pegar, llevar de pronto para que refilen en la guillotina y ya, ahí está. Así yo me he mantenido de esa forma, ¿sí? Claro, es cuando es el papel del escritor, ¿no? Que está en ese punto de que tengo una obra, tengo un trabajo, un esfuerzo y quiero que tenga luz, ¿no? Y quiero que la gente lo pueda leer. Y ese es el impulso del escritor por publicar, por ejemplo, en Amazon o publicar o hacer ediciones, financiar ediciones más, a lo mejor más artesanales, como tú dices, o menos artesanales, ¿no? Que sea la editorial la que se dedique exclusivamente a hacer la publicación. Pero en el fondo la autoedición es como una lucha personal por dar a leer, ¿no? El trabajo propio. Sí, sí, es una manera de decir, aquí estoy presente, yo existo, ¿no? Aunque Existo, bueno, existo. sí, aunque bueno, personalmente no es lo que yo sigo aspirando en la vida, o sea, yo tengo que ser sincero, yo a mi edad quizás no esté de acuerdo, pero yo preciso de tener un sello editorial, o sea, yo lo veo así, sería como una garantía quizás para mí, no sé, no sé si ese es el término correcto, una garantía de que bueno, se me puedan abrir más puertas, porque eh, una editorial, si de pronto acepta una de mis obras y la ve como un potencial, bueno, ya tiene mercado, ya hay publicidad, entonces ya el abanico se abre más en ese sentido. En cambio, yo siendo un escritor que autopublica su obra, entonces hay muchos límites, ¿no? Y yo lo he experimentado, no tengo ese alcance comercial de publicidad, de propaganda, por muy buena que sea la obra, quedará, se conocerá entre un grupo, los escasos lectores que quizás la puedan adquirir, la puedan leer, terminamos regalando nuestros libros, hay un poco de cosas que no me satisfacen, honestamente. Yo es como que estoy corriendo contra el tiempo, ya tengo 60 años, me quedarán unos pocos de vida, no sé cuánto. Entonces yo ya estoy en una carrera contra el tiempo en ese sentido. Quiero lograr muchas cosas, son mis deseos, muchas cosas. De las muchas no sé si lograré cuántas, pero esa es la lucha que mantengo. Así como lo escuchas, Isabel, esos son mis deseos. Por ahí Claro, voy. es la lucha del escritor, la lucha eterna del escritor, ¿no? Sí, Pues, por un lado, el hacer material el libro, ¿no? Y tenerlo en las manos, que es una experiencia fascinante. Pero por otro lado, el que sea otro con toda su capacidad o su poder, el que pueda realmente llevar el libro a las personas adecuadas, ¿no? Porque en el fondo, como tú decías, la clave está, o la palabra, la diferencia, es sobre todo el alcance, el alcance. sí, claro que sí. Bueno, y no quisiera saber de cómo me inicié en esto.
Venga, ¿Cómo? cuéntame, ¿cómo te iniciaste en esto, en el mundo de la literatura? Ese profesor de historia. No, por cierto, ¿nunca te has atrevido a escribir novela histórica? Eh, bueno, ¿cómo me inicié? Eh, yo esto no era lo mío, estas no eran mis perspectivas de vida. Yo quería ser doctor en medicina, no pude, estuve en un colegio cercano al lugar donde yo vivía, en Santa Lucía, y fui a otro municipio porque en mi colegio no había la especialidad que era química y biología, solo había filosóficos sociales en humanidades modernas. Entonces yo me trasladaba a estudiar allá, pero hubieron inconvenientes económicos. O sea, yo quedé huérfano a los 10 años de edad, perdí a mi papá a esa edad, y hermanos mayores se fueron de la casa, hicieron su vida por otros lados, que es lo normal, nadie puede estar atado a nadie. Yo soy el último de 10 hermanos, soy el último, como quien dice, el Benjamín, dicen, ¿no? Entonces quedamos ahí con mi mamá y otros hermanos, y yo me dediqué a trabajar desde muy temprano, desde los 11 para poder sobrevivir, salir, educarme, llegar a ser profesional. Todo me ha costado mi esfuerzo personal, gracias a Dios. Entonces, cuando yo estuve estudiando química y biología, entonces pasaron cosas como por ejemplo ir a clases los días sábados de laboratorio, que era una clase de especialidad, y como yo trabajaba de lunes a domingo, por ejemplo yo salía del colegio a la 1, llegaba a las 2, por ahí medio comía, si había que comer bien, si no también iba a trabajar al lado a una tienda de mi casa hasta las 7 de la noche, y como era medio tiempo yo trabajaba hasta los domingos, entonces eso ya no me permitía ir los días sábados a escuchar esas clases. Entonces opté por regresar a mi colegio a filosóficos sociales en humanidades modernas, y eso nunca me agradó. Estudiar poetas, escritores, ensayistas, no, no, qué locura. Gente que tenía eh, eh, como herramienta intelectual, ¿no? El conocimiento para sobrevivir, escritores, no, no, por favor, no me hablen de eso. Bueno, y yo, sí, ¿no? Yo estudié, llegué ahí, tuve que ponerme al día en las asignaturas, en las lecciones escritas, tuve que dar como 14 lecciones escritas en una semana, y siempre yo fui buen estudiante, uno de los mejores estudiantes, tanto en la escuela, colegio, en la universidad, me gradué con una de las mejores notas. Entonces llegó el quinto año de básica, el quinto año de bachillerato, en ese entonces ahora ya es segundo de bachillerato, la nueva modalidad, y una vez la profesora de literatura, creo, mandó a hacer un trabajo, puso ahí algunas novelas, de títulos de algunas novelas en la pizarra, y ahí puso, qué sé yo, por decir, El Quijote de la Mancha, Eugenia Grandet, y pusieron Crimen y Castigo. Y entonces todos los compañeros, ah, sí, Crimen y Castigo, nos gusta, por lo menos llama el título, ¿no? A mí me interesó. Entonces yo mandé a comprar ese libro a una de mis hermanas y me lo trajo. En ese entonces lo compramos en Guayaquil, y yo me lo puse a leer de noche, y era una edición como adaptada, no era completa. Eh, me gustó, me gustó mucho, ¿no? La narrativa, el personaje, cómo hace ese enfoque de los problemas del alma, porque Dostoyevsky descubre el alma rusa en su tiempo, ¿no? Los problemas sociales de índole psicológica, de acuerdo a la vida que llevó el escritor, porque era un epiléptico, en cierto sentido, ¿no? Y me gustó mucho la trama. Entonces yo dije, bueno, este personaje como que se identifica, ¿no? Un estudiante de derecho que ve frustrada su carrera por la pobreza, más o menos tiene un equivalente a la mía, que vio frustrada su carrera de medicina por ciertas circunstancias y está estudiando otra cosa. Y me encantó, me encantó, me encantó. Averigüé sobre Dostoyevsky, un epiléptico, hijo de un terrateniente, un ex militar, casi estuvo a punto de ser asesinado, etcétera, etcétera. Y me encantó, no sé, de ese momento dije, no, yo quiero ser escritor. San se acabó. Y escritor, 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 y punto. Y ahí comenzó mis primeros escritos.
bajo ese, bajo esa influencia, ¿no? El dramatismo, la miseria, o sea, eso comenzó a ser la característica de cómo poder empezar a escribir, porque lógicamente estaba influenciado, pero fue un punto muy, muy bueno. Fue ahí, ahí. Si yo no hubiese leído Crimen y Castigo, no hubiese tenido esta conversación contigo. Bueno, es que menudo comienzo, ¿no? Menuda referencia. Porque en el fondo es una novela de cuando las novelas eran novelas, ¿no? O sea, es como, yo creo que la escuela del género en sí, de la novela, de la narrativa, nacía ahí, en los autores pues, como Dostoyevsky, como Balzac, como Galdós en España, por ejemplo, ¿no? Que son pues los creadores del género y los que realmente le dan la esencia, el valor, ¿no? Ahora seríamos, yo creo que el lector de ahora le cuesta mucho trabajo leer ese tipo de novelas. Sí, es que también los tiempos van cambiando en cierto sentido, la mentalidad, la tecnología influye mucho. No sé si estoy equivocado. Es que influye sobremanera, porque ya mucha gente incluso lee más en digital, aunque yo no me gusta leer en digital. Yo prefiero es, por ejemplo, tener el libro, porque lo siento más personal. eh, no sé, es como un amigo. Yo no puedo, no puedo yo leer en digital. Y yo creo que debería la literatura, las editoriales deberían de retomar ese tipo de literatura de aquel entonces. Debería retomarla. Yo creo que sería muy saludable, ¿no? Que los lectores actuales también tengan otro enfoque sobre eso. Es una pena que en la actualidad como que se trate de sepultar aquello. Y quizás dentro de mi literatura yo lucho contra eso, ¿no? No sé si lo has notado en cierto sentido. Trato de mantener todavía esa línea. Y ahora, ¿cómo yo mejoré? ¿Cómo también mi narrativa mejoró y no solo se quedó encasillada en el enfoque de Dostoyevsky, ¿no? ¿Cómo se mejoró? O sea, ¿cuál fue el complemento ahí? Al siguiente año, en el colegio llegó un señor promocionando no sé qué asunto, algo hablaba, y tomó como ejemplo a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de la Literatura, ganador del Premio Nobel con una de sus obras icónicas, Cien años de soledad, hablaba del realismo mágico, y me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención. Entonces yo me compré de pleno, de lleno, Cien años de soledad, aunque al inicio no la pude lograr entender muy bien, ¿no? Es una novela bastante compleja, los juegos de tiempo, el árbol genealógico de los Buendía, eso como que te complica un poco. Y además ha sido mi libro de cabecera, es un libro de cabecera, te lo puedo Desde decir mi, así, ¿sí? Como un desde, referente, ¿ya? Yo lo he leído como 14 veces y no sé para si este año mí, me lo voy a leer. para mí Cien años de soledad es como el Quijote del siglo XX. Esa es mi visión personal sobre la novela. A mí me fascinó en su momento, yo la leí con 20 años y me quedé alucinada. Sí, entonces cuando yo leo a García Márquez, entonces como que también le doy un giro, ¿no? Al asunto de mi literatura, ¿no? Influenciada por esa literatura, podríamos decir, trágica, en cierto sentido, de Dostoyevsky. Y, y ahí como que hay una combinación, ¿no? Una combinación entre el realismo social, psicológico, por ejemplo, Emilio Ballesteros, que es tu amigo, creo, ¿no? Él me hace ahí un análisis de los personajes, la situación psicológica, que juego muy bien con la psicología de los personajes. Y entonces ahí como que yo combino esas dos cosas, ¿no? Entre el realismo mágico, el realismo psicológico, social. Entonces como que hago una mezcla, como que en cierto sentido como que busqué como una especie de estilo. Entonces eso me fortaleció mucho, ¿ya? Y me permitió jugar, ¿no? Con los tiempos, los juegos de tiempo. Y cuando yo veo que necesito
sacar a flote los sentimientos del autor. Entonces ahí ya me cojo la parte de Dostoyevsky, pero cuando yo ya necesito que la literatura vaya al plano de la fantasía, ¿verdad? Ahí yo ya tomo lo de García Márquez, de acuerdo a lo que aprendí de él. Hay una teoría preciosa que habla, bueno, en la época del realismo mágico, en el boom del realismo mágico, son los años 80. Es una época realmente convulsa en América Latina y hay de todo, ¿no? Es una época de dictaduras, es una época también de guerrillas y está toda América Latina realmente ardiendo. Y entonces se suele decir que, que el escritor, cuando mira esa realidad, toma dos decisiones, ¿no? Dos decisiones. O reflejarla tal y como la ve, y ahí entonces empieza la novela negra latinoamericana, que es un movimiento brutal, que es poco reconocido y poco descubierto en el mundo literario. Y luego está el realismo mágico, que es un intento de no mirar la crudeza de la realidad, que el escritor en ese momento estaba siendo testigo, y tratar no sé, tratar de vagar a través de lo mágico, a través de lo fantasioso o a través de esa, pues tratar de eludir la crudeza de la realidad. Claro, incluso yo estoy de acuerdo ahí porque yo recuerdo que después de que García Márquez escribió Cien años de soledad, escribió El otoño del patriarca. Y entonces está hablando ahí de un dictador, sí, pero él con ese estilo que tiene trata de bajarle esa intensidad, ¿ya? Y muchos escritores reflejaron eh, las dictaduras de muchos países a través de la literatura. Te doy el ejemplo en el caso del otoño del patriarca, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, y como decimos, el realismo mágico se impuso como un género brutal, porque además tenía representantes interesantísimos, no solo Gabriel García Márquez, sino también, bueno, Isabel Allende. Mm, pero la novela negra latinoamericana es un género tanto más valioso que el realismo mágico, pero no tuvo tanta repercusión dentro del mundo editorial y publicitario de la época. Acá también en Ecuador sí tenemos representantes del realismo mágico, incluso antes que García Márquez. Lo que pasa es que García Márquez le dio mayor intensidad y lo hizo como parte de su escuela, podríamos decir, personal, parte de su herramienta, como una de sus herramientas personales que lo llevó al éxito que él obtuvo en vida. Por ejemplo, el realismo mágico acá en Ecuador tenemos con José de la Cuadra, con Joaquín Gallegos Lara, que fueron grandes escritores aquí en el país. Entonces, también hay representantes aquí del realismo mágico, pero que no tuvieron el alcance como lo tuvo García Márquez, desde luego. No, de hecho, además, casi cuando se habla de realismo mágico, se utilizan muy pocos nombres, ¿no? Y sin embargo fue un género pues, muy potente y muy original en su momento, ¿no? Porque era un género donde digamos que, de hecho, la misma palabra lo dice, realismo, ¿no? Donde se mira la realidad, pero con una mirada en la que se trata no sé, de ver la parte mágica de esa realidad, ¿no? Con la idea de que esa realidad no duela tanto, no sea tan potente. Bueno, Claro, ahora no, mismo no sea muy impactante. no sea tan impactante. Ahora mismo me estoy acordando también de Laura Esquivel. Yo entiendo que Laura Esquivel, por ejemplo, podría ser también una digna representante mexicana del realismo mágico. Pues sí, incluso el autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo, Juan usa Rulfo. bastante el lenguaje mágico, claro. En Juan Rulfo, perdón, en el Pedro Páramo.
también es muy buena. Sí, 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 sí. La es verdad es que es un también un género muy, representante de eso y es bueno. Yo la he leído, es muy buena. es un género muy, muy particular. Es un género que cuando te adentras en él te parece extrañísimo, ¿no? O te parece único, realmente sin comparaciones. No se ha repetido después en el tiempo, bueno, salvo los que somos amantes del realismo mágico, que tratamos de alguna manera de repetirlo o emularlo, ¿no? Más bien, más que repetirlo, emularlo. Pero es un género tan particular, tan único, donde mezcla lo mágico con lo salvaje, ¿no? La violencia con la fantasía, ¿no? Y, Sí, y a mí me parece, bueno, desde mi punto de vista es uno de los géneros más fascinantes de la historia de la literatura. sí, a mí me encanta. Incluso cuando yo inicié, eh, mi primer trabajo fue un cuento. Yo publiqué tres cuentos en un diario aquí de Ecuador, diario El Telégrafo. Eh, el primer cuento que publiqué se llamó Esto no es cosa de doctores, y casualmente es un cuento truculento. Se habla ahí. y yo recuerdo que mi mamá relataba algo, que una vez dos compadres eh, que se prometieron que cuando uno moría tenía que cumplir no sé qué cosa después de muerto, y que uno murió pero el otro no cumplió, y que por no cumplir eso lo visitaba de noche, lo sobaba con rosas de muerto y terminó llevándoselo porque él no le había cumplido esa promesa. Y entonces yo escuchaba, porque a veces nuestros padres, en nuestros tiempos, ¿no? Yo estoy hablando que yo nací en 1965, y había esa costumbre de que los padres nos reunían, nosotros nos sentábamos, ellos conversaban historias, conversaban leyendas, mitología, y eso como que nos iba enriqueciendo la imaginación. Es lo que yo ya en la actualidad ya no existe. Wow, es verdad. ¿Este? Entonces yo escuchaba eso, entonces, y el primer trabajo que hice fue ese, fue un cuento, porque yo lo comencé a leer también a García Márquez, los cuentos de García Márquez, y me encantaron mucho, y eso me dio eh, la, la manera, o sea, me abrió una ventana para poder yo incursionar en los relatos cortos. Yo más o menos tengo como más de 20 relatos cortos. El último libro que hice, que se llama La chica de anaranjado, así la llamé, es decir, otra vez en el asunto femenino, ¿no? El título. También tengo otro cuento, otro libro que ese yo hice una autopublicación que se llama La chica del molde del sol. Mira, ve, La chica del molde del sol, La chica de anaranjado. Incluso yo escribí una novela corta que se llama El mundo contra Antonella, que esa novela la hice en función de un relato de una tía política, una tía de mi esposa, que vive en Canadá. Entonces ella un día nos visitó y nos habló de su vida, cómo le fue allá en Canadá, desde que partió de Ecuador, cómo crió a los hijos, al estilo latinoamericano, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, tía, ¿y no le parecería ahí como que yo pudiera escribir algo sobre su historia? Bueno, sí, me dice. Y ahí anoté unos apuntes y escribí una novela corta. Y esa novela yo la presenté en una feria internacional, acá, la primera feria internacional que se hizo de libro leído en el Malecón 2000 acá en Guayaquil, y tuve ahí la oportunidad, así, de manera indirecta, por decir, de que donde estaba mi stand con una novelita que era como un folletito, pero el asunto es que yo quería participar ahí. Fue una novela que se hizo al apuro ahí, mal diagramada, unas hojas bien legibles, otras opacas, pero bueno, el asunto que yo quería. Ahí, no sé, mal redactada, pero yo quería y me fui para allá. Porque yo en el asunto de la literatura, yo muevo lo que sea. No me interesa, yo me meto de cabeza y salgo. Entonces, justo en esa feria internacional, a un stand más allá, imagínate quién estaba. David Cangá Corozo. Y justo Hombre, David Cangá Corozo estaba promocionando su libro
desenmascarando a Yahvé. Justo Wow. estaba David. Y entonces, mira, pasaron tantos años, qué sé yo, unos 15, 20, no recuerdo. Y en este año llega un profesor alto, negro, corpulento. Entonces, en un día conversábamos y un colega dice, otro colega dice, ah, no, aquí David también escribe. Ah, tú también escribes, David, sí, ¿y qué has escrito? Este libro, ¿y cómo se llama? Desenmascarando a Yahvé. Ah, tú eres el que... Yo estuve en esa feria, David. ¿Y qué escribiste? El mundo contra Antonella. Ah, una novelita pequeñita, color anaranjada. Sí, yo la tengo en la casa hoy. Vea, mire, vea. ¿Se da cuenta? Wow, qué cosa más, qué historia más mágica. Sí. Qué Entonces historia yo más me he bonita. ocupado mucho por escribir novelas femeninas. Me encanta, me gusta, lo disfruto bastante. Hay veces que la mirada del escritor hace que veas personajes en la vida real, ¿no? Que tengas familiares o amigos que en el fondo dices, es que esta persona es una novela andante. Sí. Mira, en el libro de cuentos que está inédito, que se llama La chica de anaranjado, hay un cuento que se llama Los tres puntos de la victoria. ¿Qué es ese cuento? Ese cuento yo lo iba, o sea, todavía está el proyecto, lo que pasa es que no tengo el final. Lo quería hacer una novela, o sea, el proyecto es una novela que se llama Auristela, Auristela, por el segundo nombre de mi esposa, Auristela. Entonces, al iniciar yo el relato de la novela, avancé como unas 15 cuartillas y lo dejé ahí. Entonces, cuando yo estoy armando este nuevo libro, se lo iba a publicar, el municipio de Santa Lucía me lo iba a patrocinar, pero pasaron unos asuntos de orden político que no se llegó. Entonces, como yo estaba haciendo una compilación de cuentos, ¿no? Ya tenía algunos, entonces yo dije, a ver, hasta ahorita como está el cierre de ese capítulo, me parece que lo puedo reinsertar aquí en esta compilación como un cuento. Y le llamé Los tres puntos de la victoria. ¿Por qué? Porque precisamente el personaje va a jugar a un complejo, ya la final de basquetbol, un colegio del suburbio. Acá en Ecuador, suburbio son los barrios marginales. En cambio, en Europa son los barrios residenciales. No sé si creo que es así, ¿no? No, un suburbio aquí en España se considera también como un lugar marginal. Ah, ya, bueno, en Normalmente, Estados Unidos creo que es, perdón. En Estados Unidos es. Sí, ah, ya, en Estados Unidos. Entonces, es el enfrentamiento de un colegio suburbano con un colegio de élite, ¿ya? Entonces, como el relato estaba, por ejemplo, mi esposa jugaba básquet, ¿no? Entonces yo comencé el relato. Y entonces, ¿por qué se llaman los tres puntos de la victoria? Porque ahí viene, ¿no? La competitividad de las dos escuadras, y viene el drama y todo. El colegio de élite le va ganando por 2 puntos y ya falta, qué sé yo, un minuto, ¿no verdad? Y entonces, si el suburbano encesta un aro de tres, gana por 1 punto. Entonces ahí viene la emoción, ¿no? Y este personaje logra hacer eso. Faltando 5 segundos va la bola en el aire y se encesta. A lo que se encesta, fin del partido. 71-68. Entonces, ganó. Entonces, los 3 puntos de la victoria, sí, pero es un personaje femenino. Y a mí me gusta, me fascina cuando yo estoy narrando una novela donde el personaje es femenino. No sé, me encanta, me adentro mucho en el personaje. Me fascina. Me fascina explorar ese mundo que no es el mío. Que no- que es tan misterioso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es tan misterioso, sí, tan difícil. claro, pero ¿por qué usted, pero si usted es siendo hombre, cómo puede, cómo logra? O sea, que no me pregunten eso porque yo no tengo una respuesta ahí. Bueno, es hacer como una especie de ejercicio de ponerse en el lugar del otro e imaginar, porque en el fondo es un ejercicio de imaginar, que es lo que hace realmente el escritor, ¿no? El escritor, cuando narra o cuando tiene un personaje que es, por ejemplo, un asesino, pues tiene que
ponerse en el papel de asesino y tratar de pensar como un asesino. Nunca es fácil. Ese es el reto posiblemente, ¿no? Claro, es complicado. Imagino que le pasa lo mismo que a los actores, ¿no? Cuando tienen que interpretar un papel, que llegan hasta un punto obsesivo en el que pues acaban buscando una realidad lo más parecida posible para conocer el papel, ¿no? Pues yo qué sé, por Claro, ejemplo, incluso los actores primero a veces revisan los libretos para ver si está de acuerdo a lo que él pueda o no pueda. claro, entonces el escritor entiendo que tiene que hacer el mismo esfuerzo. Y de hecho, hay límites que son muy difíciles de franquear. A mí, por lo menos como escritora, cuando escribo narrativa, para mí uno de los límites que me cuesta franquear son los límites del lenguaje, por una razón muy sencilla. En el momento en que tú tienes que escribir los pensamientos y la forma de hablar de un personaje que, por ejemplo, es vulgar a la hora de hablar, pues para mí me resulta violento como escritora. Imagino que a ti te pasarán cosas parecidas. Sí, eso va más o menos con me imagino que va de acuerdo con, quizás con la formación de la persona. Por ejemplo, cuando yo tengo que usar estos tipos de lenguajes crudos, podríamos llamarlo así, sí me cuesta un poquito el pensar que después que quizás alguien lea aquello y conozca cómo es mi actitud personal, o sea, como que me cuesta y como No, que me juega no. un poquito la moral, como que me juega un poquito la moral. Oye, mira, aquí. Claro, es la verosimilitud versus límites personales, ¿no? Algo así, ¿no? O Claro, sea, tienes que buscar esa verosimilitud, el personaje tiene que ser verosímil, pero luego por otra parte, pues tú tienes que romper tus propios límites personales y eso la verdad es que claro. es bastante costoso, sobre todo, y bueno, cuando hablamos de erotismo todavía más complicado, ¿no? Sí, sí, incluso aquí en el plano familiar, por ejemplo, a mis hijos les gustan cierto tipo de literatura. Por ejemplo, la literatura erótica, ellos no comparten eso conmigo. No, no, ellos no están de acuerdo. Pero bueno, esa es mi profesión, ¿no? O sea, yo tengo que entenderlos a ellos y tampoco no los puedo obligar. Por ejemplo, a mi hija, la menor, a ella le gusta el fogón de las cenizas frías, pero me dice, papá, yo ya no la quiero leer porque prácticamente hay muchas cosas que ahí te han pasado y a mí me cuesta asimilar, porque la novela Claro. es muy buena, es muy extraordinaria, pero a mí me duele y me cuesta mucho, ¿ya? Por ejemplo, a mi esposa le gusta la poesía, ella es de la convencida de que yo soy poeta, le gusta, por ejemplo, la literatura infantil, pero ya literaturas de otro calibre, pues, Es que de, acabas de plantear son un tema un poco muy, más muy complicados curioso. para ellos. Claro, acabas de plantear un tema muy curioso. Yo siempre le digo a mis alumnos que nuestros familiares no son nuestros lectores ideales. Entonces, no podemos esperar, primero no podemos esperar que lean. Y, Así. y segundo, que encima les guste, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Yo acabo de terminar una novela que se llama Pochi, que es de mi mascota. Es una novela infantil, ¿ya? Por ejemplo, ahí el personaje es Dagenis, es la dueña. ¿Y cómo creé el nombre de ese personaje? Dagenis. Que en un momento mi hija la mayor me dice, no, papá, ese nombre está feo. No, le digo, es que ese nombre yo lo he creado cogiendo los dos nombres de ustedes dos. Mi hija mayor se llama Daniela y la menor que me ayudó aquí con la tecnología, porque si ella no venía, creo, Ana Isabel, que esto no se da. La mayor se llama Daniela y la menor se llama Génesis. Entonces yo estaba pensando, Daniela, y ahí hice unas combinaciones ahí silábicas y salió Dagenis. Me gusta, me gusta. Aunque en realidad el amo de Pochi fui yo, pero no quería. Quise que sea un personaje femenino.
Entonces tomé el nombre de mis dos hijas y transformé ese personaje como Dagenis. Incluso dentro del personaje hay algunos capítulos donde participa mi nieta, la mayor, ¿ya? Y los personajes son femeninos, ¿ya? Es un libro maravilloso, muy tierno. Entonces a mí me costaba escribir literatura infantil y eso, por ejemplo, me decía mi esposa, pero escribe literatura infantil. Yo decía, pero es que eso es complicado para mí porque no, yo tengo que pensar como niño, tengo que meterme en la psicología de ellos, en el mundo de ellos. No, yo no estoy para eso. Pero bueno, y pasó el tiempo, sí he leído literatura infantil, sí, pero no he tenido influencia de escritores. Los dos escritores que han influenciado en mi vida, ya eso está definido. Dostoyevsky y García Márquez, y para de contar ahí. Pero con el tiempo comencé a explorar, y me dio resultado. Hasta el punto que, por ejemplo, yo tengo un cuento que se llama El sacrificio de la doncella. Y de ahí escribí este cuento, este libro que se llama Pochi, que es una novela infantil, El fogón de las cenizas frías, que es juvenil, ¿ya? También sí he explorado esas partes. Entonces, como que no se me complicó a la hora de la verdad. Sí, es complicado escribir literatura infantil. Yo he hecho también pequeñas incursiones y claro, es fácil que acabes hablando como adulto. Es fácil. Sí, qué temor. O como adulto o como adulto condescendiente, que eso también puede ocurrir en el mundo de la literatura infantil, ¿no? Es decir, que hables como un profesor o como un tutor más que como alguien que habla de igual a igual con tu lector infantil. Y es complicado. Yo tenía Pues sí, un... ¿cuál es tu criterio, Ana Isabel, en cuanto a mi labor de narrador? Tu, sí, tu criterio. Así. Perdón, no te he entendido. Ya, tu criterio, tu comentario, así, tu análisis en cuanto a mi trabajo literario, en cuanto a mi forma de escribir. ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi conclusión personal es que mm, yo veo una excelencia en el lenguaje que se utiliza. Además, un trabajo muy minucioso a la hora de trabajar escenas, a la hora de profundizar en las escenas. Me cuesta más trabajo dilucidar los conflictos, pero quizá porque yo soy quizá por mis deficiencias como lectora, ¿no? Porque en el fondo yo soy una lectora más de no ficción que de ficción. Entonces, pues a lo mejor me cuesta más trabajo encontrar la esencia del conflicto. Pero lo que sí que veo es una riqueza de detalle que ya no se suele ver en la literatura actual, ¿no? Y esa riqueza de detalle, em, ese cuidado de la escena, creo que es como, pues, de una inteligencia visual muy interesante. Y una de las cosas que me cuesta, sí, cuando estoy escribiendo, son los diálogos. Yo soy malo para eso. Eh, Ahí soy muy apegado a García Márquez. Y García Márquez no es bueno para los diálogos dentro de los relatos. Y yo prefiero narrar corrido en cuanto... ¿cómo explico esto? A ver, pienso narrar corrido el pensamiento del personaje, de pronto lo que él vaya a manifestar en un diálogo, ¿ya? No sé si me estoy dando a entender ahí.
No lo he entendido muy bien, O sea, pero lo que trato de decir es, por ejemplo, hay escenas en la novela cuando están interactuando los personajes, ¿no? Abren diálogos, ¿ok? Y entonces él la miró profundamente a los ojos y le dijo que la amaba con mucha ternura. Entonces viene el ah, otro diálogo. O sea, ¿sí me explico? ¿Ya? sí, Entonces, que cuando utilizas el se estilo, abre este diálogo, entonces entiendo yo que soy malo, ¿no? Muy poco, ¿no? Yo muy poco, más yo soy es narrativo, ¿ya? Eso que expresé en el diálogo, yo lo expreso mejor en la descripción narrativa. sí, utilizas el estilo indirecto, lo que se suele llamar el estilo Ya, indirecto, correcto, ya. Entonces, gracias por ¿cómo diríamos ahí? Por ilustrarme, el estilo indirecto. exactamente. Pues, yo- a ver, es que el tema, la verdad es que es fascinante la pregunta, ¿no? Porque además, posiblemente los escritores siempre el primer obstáculo que tienen es el diálogo y las descripciones. Bueno, tú con las descripciones no tienes problema. El nivel de detalle de tus descripciones creo que no tienes ningún problema. Y el diálogo, creo que los diálogos normalmente se escriben por capas. Primero se escribe lo que dijo cada uno, ¿no? Tal fulanito dijo esto, el otro le contestó y entonces escribes como las frases Sí, las réplicas de lo que dicen cada uno. Después hay una segunda capa que son las acotaciones, ¿no? Dijo, eh, apuntó. Siempre vamos a intentar que esas acotaciones sean, pues, que no se repitan, ¿no? Que no sea todo el rato dijo, ¿no? Sino que sean sí, diferentes. Luego hay una tercera capa, que es lo que los personajes pensaron mientras hablaban, ¿no? Eh, ok, sí, y lo expresan a través de, a veces, gestos, ¿no? Eh, no le pareció bien, o le pareció bien, o se molestó, o frunció el ceño, ¿no? Este tipo de cosas. Y finalmente, pues normalmente los diálogos tienen tres partes, ¿no? Está el lenguaje explícito, está el lenguaje del tono y luego está el lenguaje gestual. Y eso hay que reflejarlo también, ¿no? Cómo lo dijo, en qué tono lo dijo, si estaba airado, si era suave, si era no sé qué. Y después, pues, ciertos gestos que hizo, ¿no? Pues, por ejemplo, se rascó la cabeza, se atusó la barbilla. Y eso da al lector a entender exactamente cuál es el lenguaje que hay detrás del lenguaje, ¿no? O sea, lo que sugiere, porque en el fondo escribir es sugerir, tiene mucho que de sugerencia, de recreación, de todas estas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues eso nunca es tarde para trabajarlo, creo que es interesante. Evitar clichés, ¿no? Porque los diálogos es donde más se refleja el cliché, entonces es importante tratar de evitar clichés, ¿no? Pero creo que es un reto bonito, yo creo. por eso es que yo evito esto, el dijo, quiso, o sea, evito, trato de evitar eso, trato de usar muy poco diálogo para no caer eso, dijo, el dijo, porque a veces como que ya cae uno en eso y trato de evacuar eso, simplemente hacerlo de manera indirecta, que es lo que Pues más me ha gustado. yo siempre pongo una regla y es que cuando dos hablan solo necesitas dos dijos. Es decir, Porque ahí como cuando, que ya se sobreentiende, ¿para qué estar porque diciendo Dios? exactamente, hay una alternancia, entonces sabes que solo necesitas decir, dijo Antonia, dijo Pepe, y ya esa alternancia te permite eh, saber más o menos quién habla en todo momento. Cuando hay más de tres, pues a lo mejor sí, ¿no? Hay que apuntar, pues ahora dijo Margarita, ahora dijo Pepe, ahora dijo Antonia, pero muchas veces se puede obviar con una frase del tipo, a Margarita no le gustó lo que oyó y entonces replica, ¿no? O cosas así.
a través de pensamientos, a través de gestos. O Margarita miró con cierto desdén. Eso que has dicho no me ha gustado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esa manera vas ayudando un poco a que no tengamos que utilizar todo el rato el dijo, dijo, dijo. Eso, Y perdón, dentro de tus proyectos, ahora que vas a retomar la narrativa de novelas, relatos cortos, ¿cuál es tu proyecto más cercano? ahora soy yo la Creo que yo soy el entrevistada, ¿no? entrevistador, creo que yo soy el entrevistador ahora. Sí, han cambiado los roles. Qué bueno, es la primera vez que me pasa. Bueno, yo empecé como escritora de narrativa, a mí me fascina la narrativa. Eh, empecé como tú, escribiendo relatos. Algunos de esos relatos se convirtieron en novela, porque de esto que empiezas a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar, y se empieza y se acaba convirtiendo en novela. Y después, pues empiezo a escribir libros de superación personal muy enfocados en cómo salir del maltrato y demás. Y todo mi proyecto empieza con esa búsqueda de escritores y de libros relacionados con superación personal. Pero, pues hay ¿cómo lo diría? Hay un pequeño un desvío en el camino del emprendimiento que me lleva a abrir la puerta a los escritores de narrativa de nuevo y a conectar de nuevo con los escritores de narrativa a través de la escuela de escritores. Y ahí empecé a escribir una saga que, bueno, pues ahora estoy escribiendo el tercer libro de la saga. Es novela. Hablábamos antes del realismo mágico. Pues es como una visión casi personal de realismo mágico, porque yo lo que empecé a escribir novela negra, porque a mí me fascina el mundo de la perfilación psicológica, y entonces quería escribir sobre un personaje que fuera perfilador psicológico y me salió todo menos eso. Y al final acabó siendo casi casi una historia de realismo mágico, o diríamos más bien realismo espiritual más que mágico. Y ahora mismo estoy con la tercera novela. Ok, yo a futuro más cercano, yo ya estoy por jubilar, de aquí a unos 4 meses ya estoy jubilado y quiero retomar algunas novelas, obras que se escribieron años atrás, ver, a ver si les doy otro enfoque, reforzar partes que quizás de pronto se necesitan y seleccionar los mejores trabajos. Más o menos he escrito como unos 16 obras entre poesías, eh, cuentos, novelas, ensayos. Ahorita estoy en proyecto de publicar a través de una plataforma norteamericana por medio de una persona que maneja este tipo de trabajo, un, un- un libro de poesía, pero no vienen a ser, como te digo, un conjunto de eh, poesías independientes una de otra, ¿no? El libro se llama De Belén al Calvario, que es el nacimiento, ministerio y crucifixión de Jesucristo. Ese libro lo he escrito tomando casi todo el Evangelio de San Mateo, otros pasajes, por ejemplo, del Evangelio de San Lucas y de San Marcos. Un enfoque diferente, ¿no? Sin salirme del contexto, porque está escrito en estrofas de 8 versos, ¿no? Donde los 6 primeros versos riman impares con impares y pares con pares. De los 6 primeros, es decir, el uno, el 3 y el 5 riman entre ellos, 2, 4 y 6 entre ellos, y 7 y octavo entre ellos. Vendría a ser como una octava, si no me equivoco. Entonces, todo ese, más o menos, viene a ser como cerca de unos entre 1400 y 1500 versos rimados, que es toda esa, desde el nacimiento hasta la crucifixión, ¿no?
está escrito por pasajes, ¿no? Las poesías, las estrofas, están escritos por pasajes. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, ¿no? Tomo el contexto y lo he escrito poéticamente en ese sentido. ¿Ya? Todos los pasajes, la samaritana, qué sé yo, el hijo pródigo, etcétera. Entonces, ese es un trabajo que se lo va a vender de manera digital y también de manera en físico. Entonces, cuando ya esté, ¿no? Entonces te va a decir, Ana Isabel, ya está a la venta por esta plataforma, ¿no? Lo puedes adquirir si te interesa, ¿no? Digital y también puede ser en físico, ¿no? De todas maneras, eh, está a disposición ya tengo que pasar nomás el documento al señor para que ya haga el trabajo que corresponde y para que ya eso salga a la venta por medio de esa plataforma, ya que no hay de pronto las otras editoriales que lo puedan apoyar a uno, que le mandan el mensaje, solo publicamos a escritores reconocidos. Entonces viene mi gran pregunta, ¿y cómo entonces me voy a hacer conocer? Si es que no me dan la oportunidad del caso, ¿no es verdad? Bueno, para empezar, por la primera parte, interesantísimo eso que cuentas. Además, la figura de Jesucristo a mí me parece fascinante y abordarla desde la poesía me parece curiosísimo y interesante. Así que cuando la tengas, por supuesto, infórmame porque estoy muy interesada. Y en cuanto a lo segundo, hmm, lo segundo. Es verdad que las editoriales van a tiro hecho. Ellos no van a ir a hacer labor de investigación. Van buscando el éxito económico, porque ese es su negocio, como es lógico, ¿no? Entonces, la manera en que van seleccionando escritores son, pues sobre todo cuando encuentran hoy en día, cuando encuentran escritores que ya han hecho una labor de publicidad tan fuerte de su trabajo, que ya es como si tuviera hecho el trabajo y no tuvieran que hacer nada más, ¿no? En realidad van buscando, cuando buscan a escritores nuevos, yo creo que van buscando escritores influencers, es decir, escritores que han sabido desarrollar una comunidad propia como escritores que en realidad no necesitarían una editorial, porque en cuanto que digan, tengo este libro, se lo van a comprar, pero al final la editorial les propone ser ellos los que hagan de intermediarios. Entonces, Incluso, siga. al final a lo mejor la cuestión está en prescindir y buscar esa comunidad, pues promoviendo el trabajo propio de una manera mm, con fe y con constancia y con herramientas de marketing. Incluso yo vi el documental de la autora de Harry Potter, profesora creo que era ella, si no me equivoco. Sí. Incluso ella, el primer tomo de la saga de Harry Potter, tuvo que buscar un agente literario para que pueda ella publicar. Entonces, el agente literario fue la que le hizo ese trabajo a ella, si no hubiese sido un poco complicado, Sí, ya, es una dependiendo. figura. La del agente literario es una figura que yo creo que está abocada a desaparecer, me da a mí la sensación, a lo mejor estoy equivocadísima, pero yo tengo esa No sé sensación. si de pronto sigan existiendo. A ver, conozco escritores que han contactado con agentes literarios que no hacen de agentes de literarios, en la mayoría de las ocasiones. De hecho, pues por ejemplo, han contactado con agentes literarios que les han vendido un taller literario. Y dices, pero si yo no necesito un taller literario, yo necesito ayuda a agentes. Entonces, no sé, creo que es una figura compleja. Es que el mundo editorial, en cuanto entró Internet en el escenario, el mundo editorial se ha transformado abismalmente, igual que en el mundo musical, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto ahora pues son otros los caminos. Yo veo, por ejemplo, escritores muy jóvenes que publican en Wattpad, que es una red social de escritores,
y han tenido tanto éxito que al final las editoriales le han acabado publicando su novela. Claro, eso sería, esa es una buena salida en ese sentido. Eh, Vendría a ser como una oportunidad también publicar en este tipo de plataformas y pueda que de pronto alguien pesque ese trabajo y lo lleven a una editorial para que se publique en físico. Bueno, en cualquier caso, uno nunca debe rendirse, seguir escribiendo, seguir soñando, Claro, seguir hay que hacer lo que le gusta a uno. y nada más. Sí, Bueno, Salomón, lo que le apasiona. ha sido un encuentro muy divertido, me ha encantado, lo he pasado muy bien contigo. Sí, Nunca, igualmente. nunca me habían entrevistado ni presentado en mis propias entrevistas, me parece muy mágico eso y ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias por estar Sí, aquí.